Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre los arreglos multidimensionales. Específicamente en esta clase vamos a hacer referencia a los arreglos de dos dimensiones. Estos arreglos de dos dimensiones se utilizan con mucha frecuencia para representar tablas con valores, con datos ordenados en filas y columnas. Para identificar un elemento específico de una tabla, o sea, digamos una celda de esa tabla, debemos especificar dos índices. En un momento más vamos a entender cómo es esto. Por convención, el primero identifica la fila del elemento y el segundo identifica su columna. Por supuesto, los arreglos multidimensionales en realidad pueden tener más de dos dimensiones. Ahora, una aclaración, en realidad no es que Java permita o soporte los arreglos multidimensionales directamente, no es así. Lo que sucede es que cada elemento de un arreglo puede ser un objeto, como ya hemos mencionado en otras clases anteriores, en una clase anterior. Cada elemento de un arreglo puede ser a su vez un objeto o bien una referencia. Y dado que los arreglos mismos son objetos, entonces cada elemento de un arreglo unidimensional puede contener a su vez una referencia a otro arreglo unidimensional y así sucesivamente. De esta manera es como nosotros podemos crear arreglos de múltiples dimensiones. Lo que dije hace un momento lo expreso por medio de un diagrama de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí un arreglo, vamos a representarlo de esta manera. Tenemos nuestro arreglo con algunos elementos. Bien, es un arreglo unidimensional, digamos que podemos llamarle C a este arreglo. Ahora, ¿cómo puedo crear o qué es lo que hace posible que se creen arreglos multidimensionales? Bueno, simplemente que cada uno de los elementos que están dentro de un arreglo unidimensional puede ser a su vez otro objeto. Y como un arreglo es un objeto, entonces a su vez cada elemento del arreglo unidimensional puede ser a su vez otro arreglo unidimensional. Entonces aquí dentro de este arreglo podemos poner otro arreglo. Por ejemplo, podemos representarlo así. Por decir un ejemplo. Normalmente cuando queremos expresar un arreglo de dos dimensiones, lo que hacemos es expresarlo en manera de tabla. Podríamos decir hasta cierto punto que, digamos que una de estas líneas, o digamos, ¿cómo podríamos expresarlo? Bien, que este conjunto representa un arreglo, por ejemplo el arreglo C que expresamos aquí, y cada una de estas filas podrían ser a su vez arreglos A, B, C y D. Por ejemplo, cada arreglo que está dentro del arreglo C puede contener valores. A su vez, si nosotros quisiéramos, es posible que cada uno de los elementos del arreglo que está dentro de un elemento del otro arreglo, a su vez sea otro arreglo. Y bueno, se complica un poco más la cosa, pero eso es posible en teoría al menos. Para poder inicializar arreglos multidimensionales, al igual que los arreglos unidimensionales, los multidimensionales podemos inicializarlos mediante inicializadores de arreglos en las declaraciones. Un arreglo bidimensional, al que podemos llamar B, con dos filas y dos columnas, podría declararse e inicializarse con inicializadores de arreglos anidados de la siguiente manera. Por ejemplo, ponemos el tipo decimos que va a ser un arreglo que a su vez va a tener otro arreglo y le vamos a llamar B, o vamos a ponerle un nombre, arreglo multidimensional igual, y vamos a inicializarlo. Ahora nosotros ya sabemos que así podemos inicializar un arreglo mediante las llaves de apertura y cierre para indicar un bloque. Ahora lo que voy a hacer aquí es que a su vez dentro de la inicialización de arreglo multidimensional voy a inicializar a su vez otros dos arreglos. O sea, aquí voy a poner 1, 2 y esto constituiría un arreglo, 3, 4. Normalmente, ¿qué es lo que yo haría si quisieras inicializar un arreglo unidimensional normal? Pues simplemente cada uno de los elementos que quiera que estén dentro del arreglo C
pues los separo por comas. 1, 2. Bueno, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que cada uno de los elementos a su vez es también un arreglo, lo que me permite de esta manera tener un arreglo multidimensional. Los valores iniciales de este arreglo multidimensional se agrupan por fila entre llaves, o sea, cada uno de estos valores o de estos arreglos representan de alguna manera una fila del arreglo multidimensional. Entonces, cuando yo quiero acceder, o por ejemplo, los valores 1 y 2 que tenemos aquí, ¿no? En este arreglo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, lo que están haciendo es inicializar los índices de arreglo multidimensional 0, 0 y también arreglo multidimensional 0, 1. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo aquí es que estoy accediendo al índice 0, que si recuerdas, los índices de un arreglo empiezan en 0, entonces el índice 0 de este arreglo multidimensional sería todo esto. Este sería el índice 0, y es lo que estoy expresando yo aquí. Índice 0, índice 0. Ahora a su vez, dentro de ese índice 0, voy a acceder al índice 0, o sea, a este que sería el 1, esto sería igual a 1. Y a su vez, este 1, lo que estoy diciendo es que en el índice 0, que sería todo esto, recuerda, del arreglo multidimensional, voy a acceder a su índice 1, que en este caso sería el 2. Para acceder a estos otros elementos del arreglo multidimensional, sería de la siguiente manera. Ahora, este es mi índice 0, y ahora este es mi índice 1, entonces aquí sería 1. De la posición, por ejemplo, 0, y esto sería igual al valor 3, y arreglo multidimensional 1, internamente en la posición 1, y esto sería igual al valor 4. Aún podría yo tener más elementos en mi arreglo multidimensional, por ejemplo 5,6, 7,8. En este caso tendríamos arreglo multidimensional. Recuerda, arreglo multidimensional índice 1, arreglo multidimensional índice 0, índice 1, ahora índice 2, índice 3, índice 2 en la posición 0. ¿Por qué? Porque estoy accediendo al 0, 1, 2 y dentro del 2 a la posición 0, que sería el 5. Arreglo multidimensional en la posición, en el índice 2, en el valor 1, sería igual a 6. De hecho, no es obligatorio que cada uno de los elementos de un arreglo, aunque sea otro arreglo a su vez, no es obligatorio que ese arreglo interno tenga los mismos números de elementos en cada caso. O sea, yo por ejemplo, puedo tener aquí, dentro de ese arreglo, un arreglo con muchos elementos, y aquí tener solo 2, y aquí tener 3, por ejemplo, y aquí tener algunos otros más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no estoy violando la regla que dice que tiene que ser del mismo tipo. En este caso tengo un arreglo multidimensional con elementos de tipo arreglo internamente, independientemente de que cada uno de esos arreglos tenga diferente cantidad de elementos, pero cumplen con la condición de que todos deben ser de tipo arreglo. Obviamente esto dificulta un poco las cosas. Lo que normalmente se hace es manejarlo como una tabla, como una matriz. Entonces, en otras palabras, se podría decir que los arreglos multidimensionales son en realidad arreglos de arreglos unidimensionales. En lugar de decir, por ejemplo, tenemos un arreglo de enteros, simplemente decimos tenemos un arreglo de arreglos. Por lo tanto, el arreglo multidimensional que estamos viendo en este momento, en esta declaración que estamos viendo, en realidad está compuesto de dos arreglos, bueno, en este caso ya son 1, 2, 3, 4 arreglos unidimensionales independientes cada uno. Entonces, como acabamos de mencionar hace un momento, en realidad lo que tenemos es un arreglo que tiene 1, 2, 3,
4 elementos. Por supuesto, también es posible crear arreglos bidimensionales mediante expresiones de creación de arreglos mediante la palabra new. Cuando nosotros estamos seguros del número de filas y columnas de un arreglo bidimensional, pero no queremos inicializarlo al momento de su creación, podemos nosotros usar una expresión, pero es requisito que el arreglo deseado tenga el mismo número de columnas en cada fila. Lo hacemos de la siguiente manera. Int b igual new int y igualmente dos corchetes, y vamos a poner en el primer corchete la cantidad de filas y en el segundo corchete la cantidad de columnas que tendría nuestro arreglo bidimensional. En este caso ya no podríamos tener como aquí que cada uno de los elementos del arreglo multidimensional tiene diferente cantidad de elementos. En este caso tendríamos una cantidad fija de elementos, por ejemplo 3 filas y 4 columnas. Ya no podríamos hacer algo como esto. En un momento dado, si nosotros quisiéramos crear arreglos bidimensionales mediante la palabra new, pero con distintos números de columnas en cada fila, sí lo podemos hacer, pero requerimos de algunos pasos más. Por ejemplo, tendríamos que hacerlo así. Int, la referencia la declaramos de la misma manera, igual new, y en vez de poner dos corchetes en el constructor, lo que vamos a hacer es poner un solo corchete, y aquí vamos a decir el número de filas que va a tener, y ahora por cada fila vamos a decir b en la posición 0 es igual a new int, y aquí decimos que tenga 3, y b en la posición 1 igual new int, y decimos que puede tener 6 elementos. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un arreglo bidimensional y estoy diciendo que va a tener 2 filas. Entonces, en la fila 0 del índice 0, que es la fila 1, por supuesto, vamos a crear dentro de esa fila 1 un arreglo de enteros que tenga 5 elementos. Y en la fila 1, que en la fila con índice 1, que es la fila 2, vamos a crear otro arreglo de enteros que va a tener 6 elementos, y de esa manera, en estos 3 pasos, podríamos hacer un arreglo de diferentes longitudes mediante la palabra new. Para poder recorrer los elementos de un arreglo multidimensional, para poder recorrerlo y obtener sus elementos, lo hacemos de la siguiente manera. Lo que hacemos es usar 2 ciclos for, como puedes ver aquí, 2 ciclos for anidados. En el primer ciclo for lo que vamos a hacer es recorrer las filas. Si te das cuenta, aquí tenemos arreglo multidimensional .length, o sea, el tamaño o la cantidad de elementos que tiene arreglo multidimensional. En este caso vemos que son 2. Y recuerda que cada uno de los elementos de un arreglo bidimensional como es este representa las filas. Entonces por eso es que estamos recorriendo las filas. Cuando hacemos alusión a este for, es que estamos recorriendo cada una de las filas del arreglo multidimensional. Ahora, dentro de la fila, vamos a recorrer a su vez las columnas. Y lo que hacemos es limitarlo a que llegue a la cantidad de columnas que haya. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Arreglo multidimensional, accedemos a la fila en la que esté en ese momento recorriendo el for superior. Accedemos a la fila, entonces cuando accedemos a la fila estamos entrando en un elemento, en cualquiera de estos 2 elementos. Bien, una vez que accedemos a la fila, obtenemos el tamaño o la cantidad de elementos que hay dentro de esa fila. Y bueno, así es como tenemos la cantidad de columnas que tiene esa fila en particular. Que bueno, en este caso ambas tienen la misma cantidad de columnas, pero podría ser diferente. Ya dentro de ese ciclo for, lo que hacemos ya es acceder a el elemento en particular, arreglo multidimensional, y accedemos a el elemento que está en la fila determinada, por ejemplo en la fila 0, y en la columna determinada. Bien, vamos a imprimir esto, vamos a ejecutarlo, y vemos que lo que hace es imprimirnos cada uno de los elementos del arreglo, 5, 6, 7 y 8, 9, 7.
Bueno, pues hasta aquí esta clase, espero que te haya gustado. En el siguiente vamos a ver ya un ejemplo un poco más concreto de cómo podemos utilizar este arreglo multidimensional. Hasta luego.